junta. Vamos a hablar ahora con Alan Longi, que lo tenemos en línea, periodista de Buenos Aires, que nos va a contar cómo fue el panorama que se vivió justamente en Capital Federal y Buenos Aires, porque las imágenes eran muy gráficas y mostraban que realmente la medida de fuerza fue muy fuerte en esa provincia, en esa ciudad, pero también sucedía lo mismo en el interior. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gastón, Claudia. Y así fue realmente. Aquí en Buenos Aires fue altísimo el acatamiento que tuvo el paro de las centrales obreras. Te diría que lo que tiene que ver, si hacemos las comparaciones con los otros paros que se le hicieron a la administración de Mauricio Macri, este fue el que tuvo el mayor acatamiento. Se notaba mucho la diferencia con el paro, sobre todo el que tuvimos hace 2 meses, el 25 de julio, porque realmente eran muy pocas las personas que había en la ciudad, sobre todo en el microcentro, ¿sí? Que es donde se concentran la mayor cantidad de actividades financieras, empresariales, donde están las casas matrices de los bancos y bueno, de la administración pública, naturalmente. A medida que uno iba saliendo, ¿sí?, del microcentro y uno se iba acercando más a los barrios residenciales o comerciales, bueno, el movimiento que había era más cercano al de un sábado o al de un domingo, ¿sí?, según el horario en el que uno andaba. Pero en el mediodía, por ejemplo, y durante la mañana, naturalmente, era total el silencio que había sobre la ciudad, sobre todo solamente se veían algunos que otros autos individuales y no mucho más. Alan, quería preguntarte puntualmente sobre lo que fue la conferencia de prensa en donde hablaron quienes de algún modo encabezaban este paro nacional. ¿Qué fue lo que dijeron a lo largo de la conferencia? ¿Qué podés destacar de lo que fueron diciendo los distintos sindicalistas a cargo de este paro nacional? Bueno, naturalmente el éxito que ha tenido, el pedido a Mauricio Macri y al gobierno bueno, para que escuche, para que le preste atención a esta medida de fuerza, porque naturalmente lo que los mismos dirigentes se plantean es, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo se sigue después de una medida de estas características, ¿no? Entonces, bueno, el pedido es que el gobierno naturalmente cambie el rumbo y en ese sentido se manifestaron los distintos líderes sindicales. La verdad que en el día de hoy hablaron todos, o con la prensa o ya en distintas conferencias que se fueron sucediendo, las distintas centrales. Recordemos que este paro lo convocan las 2 CTAs y la CGT, en mayoría, salvo muy poquitos gremios, los que están en las 62 organizaciones peronistas que antes conducía el Momo Venegas, que siguen en sintonía en ese sentido con el gobierno. Salvo ese grupo, todos los demás gremios acompañaron esta medida de fuerza que se sintió fuerte en la ciudad y que, bueno, tuvo también durante la mañana cortes en los accesos a la capital y también el paro de transporte, que es lo que genera que muchas personas no puedan ir a trabajar. Claro. No sé cómo es en Mendoza, pero aquí en Buenos Aires muchas empresas igual hicieron hacer trabajar a empleados mediante el home office, ¿sí? Los hicieron trabajar desde la casa en la medida que se pudiera, y bueno, y también comentar la situación de lo que son los comercios particulares, donde, bueno, muchas veces el propio comerciante por ahí adhiere a la medida, pero no puede dejar pasar un día sin vender o sin hacer tal vez esa diferencia que le pueda permitir llegar más holgadamente a fin de mes. Me tocó hablar con un verdulero, con distintos comerciantes también, donde, bueno, no podían parar por la situación económica, pero que por ahí adherían al paro. Alan, vos decías que los sindicalistas habían decidido salir a hablar, no solamente a través de la conferencia de prensa, sino también han tenido la posibilidad de hablar en los medios y de hecho lo hicieron durante la jornada de hoy. Un medio local tuvo la posibilidad de hablar con Julio Piumato, que es el titular del Sindicato de los Judiciales a nivel nacional, y decía concretamente que si tienen que dialogar están dispuestos a hacerlo, dando por tierra por ahí con las opiniones que pueden tener otros integrantes del sindicalismo argentino, y también sostuvo que es necesario que este gobierno llegue a término, pero lo más importante es que decían necesitamos un plan B y a eso es a lo que apuntaban. ¿Cuál es la postura que han demostrado los gremios en las últimas horas ahí en Buenos Aires?
Bueno, en ese sentido hay algunos matices. Es decir, se está llegando a una foto de unidad después de muchísimo tiempo y son gremios que hasta hace poco estaban distanciados y que pensar en una foto juntos o Sí. incluso en una acción conjunta era muy difícil. Frente a eso, los matices se ven, se vieron incluso Claro. ayer en el Ujú. acto Ujú. en Plaza de Mayo, donde algunos, como Sergio Palazzo, tienen una postura más radicalizada, Sí, donde piden por ahí la salida anticipada del gobierno, mientras que otros Claro. están más dispuestos al diálogo. ¿Qué pasa? Por un lado están los que dicen el diálogo se terminó, no hay forma de dialogar, el gobierno no va a cambiar, por lo tanto queremos que esto termine lo más rápido posible, de una manera constitucional, pero que termine. Mientras que otros dicen, no, el mandato debe cumplirse, pero el rumbo debe modificarse mediante lo que se pueda entablar en una mesa de negociación. Bueno, Alan, queríamos agradecerte este contacto telefónico y seguimos en contacto por cualquier novedad que haya allí en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, hasta luego. hasta luego, Bien, ahí muchísimas pasaba, sí, gracias. nuestro compañero, periodista, colega de Buenos Aires, Alan Longi, que nos contaba todo lo que sucedía en Buenos Aires en el marco de este paro nacional en Capital Federal y en distintos puntos de la provincia.